Hoy visítanos na Fútbol Celta una xefa de les lletres, una muller que podríamos dicir que lleva una doble vida que ya la quisiera Bruce Wayne. De día, catedrática en el histórico Instituto Xovellanos. De noche, una de las voces más potentes de la literatura asturiana. Primera mujer en ganar los 2 premios de poesía más importantes del país y académica de la lingua. Ella es Marta Mori. Buenos días, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Martín? Acumules tantas cosas, ¿no? Desde el instituto, y es catedrática, además académica, escribes también, ¿no? ¿Cómo lleves facer tantas cosas xuntas al final? Acumulo muchos años. Les cosas non necesariamente se faen a la vez. Por exemplo, escribir siendo docente, pues puedes facelo en vacaciones, porque hai momentos del curso que non hai tiempo para ello, ¿no? Entonces, bueno, acumuló muchos años. Y bueno, el Teodoro Cuesta non fui la primera en ganalo, aunque sé que esa información está por ahí, fue Lourdes Álvarez. Ah, bueno. Pues perdón pol error. La Cebal sí, pero bueno. Crieste en Xixón nos años 60 y 70, un momento así muy industrial, ¿no? No sé, por ejemplo, y muy industrial y de mucha inmigración también. Los míos abuelos, por ejemplo, son la mayoría que vinieron en esos años. ¿Cómo era el tu entorno en ese Xixón industrial? Bueno, yo era industrial de fechu, efectivamente. Yo los primeros años pasélos en Manuel Llaneza y, bueno, pues estaba rodeada de xente de la zona de Liano, de la zona de Pumarín y, efectivamente, pues, vies xente que venía de todos los sitios. O sea, xente asturiano de otros sitios de Asturias, pero también, por ejemplo, yo en la escuela tenía siempre bastantes compañeros de Lleón. Podía haber también personas de Andalucía. Pero llevábase muy bien. En Xixón falabas asturiano con mucha naturalidad y yo, por ejemplo, tengo amigas de mi madre que son andaluces y que falaban asturiano porque lo aprendieron ya de neñas, de la que vinieron. Y bueno, yo recuérdolo como una ciudad muy abierta, con xente muy abierto, feona, contaminada, pero con un paisanaxe más guay que el de agora, pienso yo. ¿Qué diferencias notes? Había conciencia de clase, capacidad organizativa impresionante. Nos años 70, antes de morrer Franco, en Xixón, en Asturias en general, pero en Xixón en particular había muchísimas asociaciones que fueron como focos de resistencia contra el franquismo encubiertos, ¿no? Y que tenían un nivel de actividad tremenda. Por ejemplo, yo tenía como 14 o 15 años cuando se puso de moda Nuberu, que eso ya morriera Franco, y acuérdome de ir a velos al Ateneo de la Calzada gratis. O sea, había lo que agora igual pensamos que acabamos de inventar, como que la Feria del Libro tenga tanto puxu. Nos años 70 facíalo la xente de la calle, non lo facían las instituciones. ¿Cómo era de aquel entonces la tu relación con el asturiano? ¿Falabas en a tu casa o ya era más una corriente cultural, como dices, de Nuberu y demás? Pues de neña falaba todo el mundo prácticamente amestau, o sea, distinguíase entre lo que é el asturiano urbano de la xente cuando ibes al pueblo a ver a alguén o tal, que parecíate que falaban asturiano zarrao. O sea, había como esos dos registros, ¿no? Pero, como decía antes, en Xixón falábase, ese asturiano amestau falábase con mucha naturalidad, con menos represión que en otras ciudades de Asturias. Y después ya me pilla a los 15 años, quiero recordar, sí, más o menos cuando tenía 15 años, empieza el movimiento de reivindicación del asturiano y bueno, a mí píllame en adolescencia y enganchóme bastante. O sea, non tenía edad como los de Concello Bable, digamos, que para mí eran mayorísimos, obviamente, con 15 años, pero bueno, ya me enganché ahí a la música y a otras cosas. ¿Cómo eres na escuela? ¿Tenías ya esa atracción por les lletres, además del tema de la lingua? Sí. Tenía la atracción. Yo tengo un recuerdo que a mí parece ablocante, que cuando tenía, yo qué sé, 8 años, estaba en la parada del autobús con 2 maestres y empezaron a decir, bueno, tú de mayor serás escritora.
Entonces, yo siempre me pregunto cómo podían esas mulleres ver una futura escritora en una niña tan pequeña. Yo lo que sabía y era que leía todo el tiempo. Entonces, bueno, igual fue un poco inducido por los adultos, pero víame siempre dando clase y yendo y escribiendo. Bueno, yo hiciste filología hispánica, ¿no? Sí. Claro, ¿cómo decides de...? Porque tú querías ser escritora directamente o querías dedicarte a las salidas que normalmente tienen la filología más de escribir, pues como pueden ser la docencia, investigación. Bueno, a ver, yo soy rara en una cosa que a mí me gusta muchísimo estudiar. Entonces yo lo que quería era aprender. Yo, para mí era una carrera maravillosa porque iba a poder estudiar un poco de historia, mucha literatura, idiomas que también me gustan muchísimo. Entonces non tenía unos objetivos, non pensaba. Y yo creo que de aquella pensábamos muchísimo menos que ahora en las salidas profesionales y ese tipo de cosas. Lo que pasó en la facultad ya que descubrí el mundo de la teoría literaria. Y eso, bueno, pues absorbióme como 10 años, de manera tal a que dejé de escribir creación y no lo retomé hasta que tenía como 20 y muchos. Claro, ¿desde cuánto llevabas escribiendo? Bueno, escribiendo como pueden escribir los niños que te presentes a los concursos de la escuela y de Coca-Cola y esas historias, pues desde pequeña. Pero eso es lo que te va a contar cualquier escritora. Sí. ¿Tienes algún momento o fecho que te fai agarrar esa conciencia lingüística, además de convivir con el fecho del español, de concellubable y demás? ¿Tienes algún fecho en específico que te hiciera de repente decir, oye, por esto hay que luchar, ¿no? Años participé en una investigación con Riaño que usaba la técnica que llamaban del incidente crítico y preguntábamos precisamente eso. Pero yo creo que la toma de conciencia mía y cuando empezaron a sonar los cantares de Nubero y de Xulio Ramos por la radio y de repente dije, ¿esto qué lle? Non lle inglés, non lle castellano y entiéndese, aunque bueno, un Nubero a veces usaba en algunas palabras un poco tal, Xulio Ramos entendíase todo y bueno, daste cuenta de que lle una lengua distinta y que lle lo de aquí. Eso provoca, yo creo, un sentimiento de identificación con la comunidad muy fuerte. ¿Influyó después luego en nuestros años de universidad y demás? Bueno, y es que los años de universidad dieronmelo todo fecho, porque yo soy de la misma promoción de Xoán Bello, de Xilberto Llano, y nada más entrar en la facultad, liéme con ellos, con Berta Piñán, con más xente, a intentar crear una revista que nunca llegamos a crear, pero claro, Xoán ya tenía un libro publicado, que publicar a los 16 años. Entonces yo fue entrar en la facultad y enseguida entrar en contacto con el mundo de la literatura en asturiano. ¿Sirvieronte de referentes o tú ya tenías referentes literarios de antes? Sí, claro que me sirvieron de referentes, porque, a ver, estamos hablando de Xoán Bello y de Berta Piñán. O sea, yo reconocía la superioridad creativa. No sé, yo las cosas que escribía parecíanme como mucho más inmadures. Entonces valieronme de referentes desde lo primero. ¿Tenías otros referentes cuando entraste? ¿En asturiano? Sí, o en general. Sí, en general de la literatura asturiana tampoco conocía mucho. Nadie conocía mucho de aquella. En realidad empieza a estudiarse lo que son los nuestros clásicos a finales de los años 80, que cuando yo acabé la carrera en el 88. A mí me gustaba mucho el relato fantástico, Cortázar, Borges, no sé, literatura hispanoamericana en general, Sábato, Netti, en aquel momento y era lo que más leía xunto a la literatura francesa, porque siempre me gustó mucho el francés y entonces, no sé, pues ya era una lectora voraz de Simone de Beauvoir, que por ahí vino, digamos,
outro tipo de intereses. Entón, si llevabas años eso, escribiendo y xuntándote en esos ambientes, ¿cómo lle que non publicaste hasta 2002? Porque perdón, porque estaba enfotada en facer la tesis doctoral. O sea, empecé, bueno, a meterme polos estudios de teoría literaria, mandar ponencias a congresos, facer el traballo de investigación, todo esto. Y después también empecé a dar clase a los 24 años, entonces dando clase en un instituto y haciendo la Claro. tesis, por muy activa que sea, tampoco soy un pulpo, vamos, es imposible. ¿Tienes publicado todo lo que escribiste o reserveste cosas? Home, hai cosas que quites de, no sé, como la poesía é unha escritura así discontinua e fragmentaria, pues vas escribiendo poemas que después, cuando armes el libro, dices, esto non pega o esto non tiene el nivel, y sáqueslo. Algún cuento también que non me atreví a publicar, cosas destes. Fuiste la primer muller en ganar el Joan María Cebal, como Sí. decíamos en antes. ¿Cuál crees que lle la causa de que hasta el siglo XXI ninguna muller se ficiera col premio? Bueno, precisamente esta mañana estaba escribiendo sobre eso. Non lle tan raro. Lo que ocurre ahí es que tenemos una creencia falsa, que es que las mujeres tuvieron un protagonismo muy grande dentro de la literatura asturiana del Resurgimiento, pero eso, lo que pasa ahí es que en el canon que se formó en un momento determinado, pues había 3 mujeres, Lourdes Álvarez, Berta Piñán y Esther Prieto, y bueno, pues eso dio la sensación de que había muchas y que había mucho nivel. Pero realmente cuando se empezaron a facer les primeres estadístiques, que lle Xoan Santori el que les fizo, viose que, bueno, que la presencia de mulleres era muy pequeña. Muy pequeña. Después, sobre por qué las mujeres no ganan los premios, aparte de ser, en teoría, o sea, por lo que sabemos, menos mujeres, está investigándose bastante también sobre el papel de los xuraos literarios. Porque a veces pasa que las mujeres y los hombres no tenemos los mismos gustos. Y es mucho más fácil que nosotros nos gusten las cosas que escriben los hombres porque representen lo universal, pero cuando nosotros escribimos de cosas de mujeres, representamos, no sé, como Doris Lessing cuando en el Cuaderno Dorado fala de la menstruación, cuando yo, en el mío caso, faigo poemas sobre los mis fíos, no a los mis fíos, en plan de decir cuánto los quiero, no, precisamente un poco les lluces y les hombres, ¿no? De la maternidad. Bueno, todos esos temas a muchos paisanos repúnenllos. Non quieren facer ese esfuerzo de conocer el mundo femenino, parecme. Y eso después nótase en lo que se falla como premios. Bueno, hay que decir que desde unos años para acá, en aplicación de la ley de igualdad, en todos los concursos que organiza el Principado de Asturias, los jurados son paritarios. Pero claro, hay que ver lo que pasaba antes de eso, ¿no? De la que se quería el premio Cebal y claro, hasta... que estas lleis tan fechas de fai 4 días prácticamente, ¿no? Claro, en realidad mucho menos tiempo. Y a veces están, pero no se apliquen. Claro, eso no hay ninguna manera de controlarlo y demás. Bueno, el mayor control es que haya quien lo denuncie. Entonces, por ejemplo, la Asociación de Mujeres Poetes Genealogías, de la que formo parte, pues tiene un informe sobre el tema este de los xuraos y de la composición mujeres y hombres, y está actualizándolo de continuo. En la última asamblea a la que asistí, comentaban que descubrieran que yo creo que ya era el premio Loewe y eran todo hombres.
y que en todos los premios que después editaba Visor de poesía, también había una muller nel xurao, etc. Si non son premios institucionales, yo creo que non se puede obligar, pero sí se puede denunciar, y es lo que están haciendo. Cuando con la tu primera publicación ganes el premio Teodoro Cuesta, ¿tú de alguna manera esperabeslo o llegóte por sorpresa? No, llegóme por sorpresa, porque era el primer libro que escribí, el de poesía que escribía, y de estas cosas que dices, voy mandalo. Dixéronme que estaba bien y digo, bueno, pues voy mandalo. No, fue una grandísima sorpresa y una grandísima emoción. Claro, ¿eso qué supuso? ¿Diote más ganas todavía de escribir o simplemente tomastilo como un reconocimiento y ya? Sí, diéronme muchas ganas de escribir porque, bueno, una de las razones, y es verdad que estaba muy absorbida por la tesis, pero también tengo que reconocer que tenía un problema de inseguridad. Entonces, después de eso, yo lancéme a seguir escribiendo poesía y a los 2 años volví a ganarlo esa eco con Ángelo Gutiérrez Morán. O sea que mira, si me dio moral. ¿De dónde venía esa inseguridad para publicar? Pues seguramente a facer caso de xente que nun momento determinado faite críticas moi dures, o sea, non sei, das algo que escribiste ayer a un compañero y sentenciate aí unha barbaridad y bueno, si es vulnerable a ese tipo de comentarios y te los crees, eso puede paralizarte. Al final el verso, la poesía y el arte por el que más se te conoce, ¿no? Y con el que más premio, el que más publicaciones tienes y demás. ¿Fue poesía lo primero que escribiste cuando te pusiste a escribir ya como diciendo aquí existe un nivel, voy a intentar publicar? ¿O intentástelo en antes con la prosa? Yo de rapacina escribía en castellano y escribía casi siempre narrativa. Cuando me entraron ganas de volver a escribir, ya estaba metida en ese ambiente asturianista y bueno, y era... Todo conxuraba para que acabaras escribiendo poesía, porque eran todos poetas. ¿Pero ya era el género en el que más cómoda te sentías escribiendo o el que más te prestaba? Como... Pues descubrí que me prestaba mucho escribir poesía. Eso yo, o sea, que había un gusto, un gozo de escribir poesía, porque permítete expresarte, no sé, de la manera más personal posible. Al final, la narración, la autora, si está bien fecha, la autora no está, ¿no? O sea, hay una ficción y la autora tiene que desaparecer, normalmente. Entonces, en este caso, pues bueno, yo creo que ahí encontré una vía de expresión muy satisfactoria. Al final eso, y en poemarios que publicaste como Orfandad o como El tiempo de la espera, meteste en un terreno ya íntimo, ¿no? Como de sentimientos propios y demás. ¿Dábate vértigo publicar esos sentimientos al final? Bueno, yo soy una persona muy vergonzosa, pero que sin embargo, pues entro con mucha facilidad en el terreno de los sentimientos íntimos. Bueno, si escribir fuera como hacer una obra de teatro y ponerte a decir todas esas cosas delante de 200 personas, pues seguramente que me daría mucha vergüenza, pero yo cuando escribía no lo pensaba. Imaginábame un lector, una lectora, non lo pensaba. Y bueno, non me sentí cohibida, la verdad. ¿Hasta qué punto te funcionaba como terapia el escribirlo? Bueno, yo que escribir en general y es terapéutico, aunque escribas ficción. Y es una actividad que ayuda a los escritores a aclarar lo que llevan dentro, ¿no? De ideas, de no solamente sentimientos, ideas, arrojar una mirada, quiero decir, lanzar una mirada
sobre el mundo y entendelo. Y después escribe sobre sentimientos íntimos, pues claro, una parte de desfuegue, claro que tiene. Sí. Pero bueno, yo creo que tampoco escribo solamente por eso, porque después hay una parte de corrección que a mí me lleva muchísimo tiempo, donde me concentro exclusivamente en los aspectos formales del poema. Decíesnos agora que non tienes publicado todo lo que escribiste, como pues prácticamente todas las personas que escriben, ¿no? ¿Onde crees que está el límite entre lo publicable y lo non publicable? Ya non solo por calidad y demás, sino por, yo qué sé, cosas que igual escribes para ti y no quieres que salgan publicadas, ¿no? ¿Dónde crees que está el límite? Yo creo que el límite está en exponer a la gente que tienes alrededor. O sea, si tú quieres desnudarte públicamente, pues bueno, ye un acto libre, ¿no? No veo el problema. Pero, aunque bueno, yo pienso que tampoco iba a contarlo todo. No iba a contar todo lo que yo siento, pienso, etcétera, etcétera. Aparte que menudo rollo, tampoco iba a ser interesante. Pero sí que me parece que hay una gente que lle ética. O sea, no sé, por ejemplo, nos países nórdicos, na literatura noruega, hay un par de escritores, como por ejemplo Nausgard, que son famosos porque cuenten la su vida privada con pelos y señales y bueno, pues cuenten ahí las crisis matrimoniales, que el padre era alcohólico y que tenía la casa fecha un desastre porque tenía síndrome de Diógenes. O sea, todo eso cuéntenlo. Y eso fai muchísimo daño. De hecho, la familia de este escritor en particular llevólo a los tribunales. Pero bueno, sin falta de llegar a esos extremos, yo creo que si lo que dices puede echar algún tipo de sombra sobre personas que están alrededor tuyo y que se puede reconocer, yo quiero más no lo sacar eso. Y en cuanto a calidad, ¿dónde crees que está el límite? Claro, porque eso al final ya es algo muy subjetivo, ¿no? A ver, yo soy muy perfeccionista, entonces a mí cuéstame mucho presentarme un examen sin tener vistos todos los temas, mandar una colaboración de prensa sin tenerla repasada 4 veces. Y yo creo que nunca daría a la prensa un poema del que no estoy convencida. Si lo doy para imprimir, ya que yo pienso que unos mínimos de calidad ya que los tienen. Vamos con la otra faceta tuya, que pues en este caso tiene más que ver por el camino de la lengua que por el camino de la literatura, ¿no? Sí. Y es doctora en Filología Hispánica, como ya dijimos, por la Universidad de Uvieu y miembro de número de la Academia de la Lengua. Y en esto último y es donde me prestaría centrarme. ¿Te prespardiu el mito de que de la academia puede vivirse, que tenéis unos sueldos altísimos, incluso, pero la realidad es muy distinta, ¿no? ¿Cuál hay la realidad? Qué imaginación tiene la gente, ¿no? Bueno, eso ya es el discurso fundamentalmente de la extrema derecha sobre el pesebre y tal. Los académicos, según los estatutos y lo que se fai, evidentemente no podemos tener remuneración de ningún tipo. Por exemplo, nos cursos de asturiano que se están dando de manera presencial, hai xente que son profes de lingua de instituto que están dándolos e están cobrando, pero los que participen como docentes que son académicos, como Pablo Rodríguez Medina, por exemplo, non cobren. Y no sé, por ejemplo, estamos preparando la historia de la literatura asturiana o acaba de publicarse el pequeño atlas lingüístico. Esos trabajos, cuando los faen académicos, son de balde. O sea, ningún tipo de sueldo, ni remuneración, ni dietes siquiera. Ni dietes. No hay ningún tipo de remuneración para los académicos, para cosas entamadas por la academia. Pues esa es la realidad, para que veas que sí que hay un mito. Y al final, como académica, ¿cuál es el tu trabajo? ¿Cuáles son estos tareas, lo que tendrías que hacer un día, yo que sé, que fueres a la academia? Trabajo desde casa. A la academia voy cuando me convoquen a xuntes o cuando yo convoco a alguna xunta de coordinación.
Yo de lo que me estoy ocupando en estos momentos y de la coordinación de la historia de la literatura asturiana, que estamos preparando el segundo volumen, que es sobre el siglo XX y XXI. Y después soy la directora de la revista Literatura, que es un puesto que heredé de Xosé Volado, que es quien la dirigió hasta 2018. Y bueno, la revista Literatura lleva trabajo. Hay muchísimas colaboraciones. Claro, ¿de qué va esta revista? ¿Podríais contarnos un poco? Pues sí, es la revista que se fundó en 1990, que se ideó, digamos, para que la sacara palantre a Xosé Volado, y es la revista literaria de la Academia, porque la revista Lletres Asturianes pues es una revista de tipo lingüístico y culturas y antropología y ciencias, pues y lo que dice el título, ¿no? Entonces, hay creación, siempre como mínimo, siempre en cualquier número va a haber una sección de poesía, otra de narrativa, otra de ensayo, teatro non siempre, entrevistas non siempre y alguna reseña crítica. Pero cada cierto tiempo sacamos números extraordinarios donde metemos un dossier temático. Pues, por ejemplo, pues hubo en 2019, quiero recordar, sobre la poesía última. Después hubo sobre la narrativa última, sobre el teatro, sobre literatura infantil y juvenil. No me acuerdo mucho más, pero la de este año, que ya es lo que nos interesa, está dedicada a la Asturias industrial. ¿Salió ya la de este año? Sí, la revista sal el día de les Lletres Asturianes. Ah, claro, vale. Me llevo despistado. ¿Hasta qué punto tenéis, bueno, existen entre vosotros, entre académicos y académiques, discusiones, debates sobre cuestiones, pues, yo qué sé, sobre una norma que puede quitarse o meterse, palabras en sí? ¿Hasta qué punto existen discusiones o incluso charres de yo quiero quitar esto, no? Bueno, hay una comisión de normativización y una de las cosas que faen es recoger las propuestas de palabras nuevas para meter en el DAIA, en el diccionario de la lengua asturiana, que es un diccionario normativo, como el de la Real Academia de la Lengua Española. O sea, que lo que metes se supone que ya como se tiene que escribir. Entonces, bueno, discútelo entre ellos, pero no nos ponemos a discutir en xuntes ordinarias todos a la vez, porque sería imposible. Porque date cuenta que hay muchas cosas. Hay una parte de enseñanza del asturiano, hay una parte, o sea, está eso, las revistas que citaba antes, entonces durarían les xuntes, yo qué sé, imposible. Entonces, hay una comisión la que se encarga de ello. Y hay una comisión también centrada en el gallego asturiano. Por ejemplo, ¿qué tipos de normes o de palabras suelen discutirse? ¿Alguna que fuera de fai poco? Bueno, yo no estoy en la comisión, o sea que no te puedo decir de memoria eso, pero yo sé que meten neologismos, palabras de nueva circulación. Para entrar na academia como tal, ¿qué es lo que hay que hacer? A ti propónentelo, preguntes tú si puedes entrar. No. No te presentes a académica. Eso es que alguien dentro de la academia presenta una candidatura que tiene que estar avalada por otros 2 miembros y sométese a votación. Yo el año pasado presenté una candidatura para miembro correspondiente de la academia de Paquita Suárez Coalla. Y entonces, bueno, pues estaba avalada por Berta Piñán y Cristina Valdés. Y bueno, nada, préstonos mucho porque queremos meter mujeres y bueno, muy contentes con eso. Pero sí, tienen que salir de dentro y después eso llevarse a votación. Claro, ¿cómo está el tema de la paridad dentro de los que son miembros de número? Pues, a ver, la Academia de la Lengua Asturiana en estos momentos está como una parte media o media alta de la tabla dentro de lo que son las academias del Estado español.
bueno, non tengo el móvil aquí para miralo, pero suéname que somos como un 23% dentro de los miembros de Número. La Real Academia de la Lengua Española está moi por debaixo deso. Eso non lle como para dar saltos de alegría. Claro. O sea, que haya outros que tan peor non significa que esto tea bien. Gustaríanos que hubiera mayor presencia femenina. Yo, por lo menos, bueno, para mí é unha cosa moi moi importante, na que estoy moi enfotada. Pero hai que ver que lo que pase na academia, igual que lo que pase na publicación de noveles ou nes llistes, bueno, agora faense llistes cremallera, pero bueno, cuando, por exemplo, despois, cuando se reparten concellalíes ou se reparten ministerios, muchas veces los desaxustes que hay son una consecuencia de los desaxustes que hay dentro de la sociedad en relación con la igualdad, ¿no? Y de tar les mulleres, digamos, como colectivo máis lloñe del poder, de los ámbitos de poder. Claro, para eso, ¿qué puede hacerse? ¿Cuáles son les soluciones que a priori existen para acomodar esta situación, para que exista una mayor paridad, tanto en Asturiana, que es donde conoces el funcionamiento, y lo que crees tú en general, ya en la sociedad, en los puestos de poder en general? Yo creo que lo primero, que es lo que en estos momentos está en peligro, y créeselo. O sea, creer que efectivamente en la sociedad hay una desigualdad y que las mujeres que tenemos más torres para acceder a determinados puestos. Entonces, bueno, en estos momentos pues hay un discurso que cuestiona eso y más, intenten convencer sobre todo a los más mozos de que las mujeres tienen privilegios y ventajas por ser mujeres. Bueno, yo desde la mi experiencia personal, yo considero que siempre nos cuesta todo más. O sea, yo cuando yo era pequeña, lo que oía continuamente de mi madre y era, está muy bien que estudies, pero voy a convertirte en una ama de casa. O sea, ya criada desde pequeña para tener esa doble función de trabajar fuera y trabajar dentro, ¿me entiendes? Luego, yo tuve muchísima suerte con la pareja que tuve, que fue un pasado porque murió, pero non tenía ningún problema para compaxinar dos traballos como ofici, que traballé tamén na universidade, o para escribir o tal, pero bueno, yo lo que veo, y dícenmelo les compañeres, y que muchas veces, por ejemplo, en la época de la crianza, y imposible sacar tiempo para escribir. Y bueno, resulta que a la mayoría de los hombres no os pasa eso. A la mayoría, ¿eh? Hay los que son muy responsables y también se planteen, bueno, que no pueden abusar, digamos, o desdejar a la familia. Claro, con esto volvemos al tema de razón de que hasta el siglo XXI no existiera, no ganara una mujer este premio, ¿no? De poesía. Al final partese de una desigualdad estructural na que eso, sí. Por una serie de roles que están establecidos y que tenemos metidos na tiesta dende pequeños, y eso tanto la tu generación como la mía yo creo que un poco menos ya. Seguro. Pero, claro. Pero seguimos teniendo esos roles metidos dende, o sea, de cualquier cosa, de cualquier perspectiva que lo mires, y ya aparte de una desigualdad estructural, ¿no? Y ya no solo estamos hablando del tiempo que dedicáis a escribir, sino que dediques menos tiempo a escribir, a la vez, pues eso, pues dedicar menos tiempo al mundo de las letras, y al final eso traduce en lo que estábamos hablando de que que no exista paridad ya no solo en la Academia de la Lengua Asturiana, sino en las academias en general, ¿no? Sí, a ver, y es que dentro de lo que son las causas sociales, la feminista es especialmente complicada porque está muy metida por lo que son los sentimientos, los afectos, las relaciones afectivas. Les mujeres estamos programadas desde pequeñas para cuidar.
y tenemos también la idea, non é solamente social, nosotros mesmos la tenemos, de que los fíos tienen que ser la prioridad y que son fundamentalmente competencia nuestra. O sea, los homes ayuden, pero cuando son pequeñinos y competencia de la madre. Habría que conseguir una transformación de mentalidades para que las cosas cambiaran, porque muchas veces, digamos que les torres ponen teles desde fuera, pero otras veces lo que pasa es que somos nosotros mesmes les que tenemos esas prioridades o también inseguridades, y somos nosotros mesmes les que nos boicoteamos. O sea, bueno, pues un tándem de las dos cosas. Antes decía, lo primero creéselo. Ahora diríate, lo segundo que los homes se lo crean y se comprometan con este cambio. Si non, é imposible. Y en cuanto a mecanismos de, ya específicamente na academia, que se puede facer? Faladesnos antes de que propusiste tú la entrada de una nueva miembra na academia, demás, pero ¿qué é lo que se puede facer ya dentro de los mecanismos de la propia academia para que exista más paridad? Bueno, pues yo creo que cualquier organización, no solamente la academia, tiene la obligación de autoobservarse y autorregularse. Que es una cosa que tampoco acepta todo el mundo. O sea, tú, no sé, por ejemplo, estás haciendo unas votaciones para delegados en el instituto, ¿no? Y puede haber dos posturas posibles. Que digan, bueno, que haya una rapaza y un rapaz, delegado subdelegada o delegada subdelegado, pero siempre va a haber una parte de la gente que te diga, qué tontería, tendrá que ser el que más valga. Sí. ¿No? Entonces, bueno, yo creo que el argumento de lo que más valga es totalmente falaz. Yo no creo en la meritocracia. Yo no creo que la gente que tenga más perres en España sea la que más valga. Yo creo que son lo que Bourdieu llamaba los herederos, y creo que las cosas pues siempre son la consecuencia de muchísimas determinaciones sociales. Entonces, la única manera de intentar romper esas dinámicas es esa autorregulación. Pues mira, puede quedar apuntado como camino a seguir al final. Ya volviendo un poco al tema general de la academia, ¿cuál crees que es la importancia que tiene la academia como faro de la normalización y de la pervivencia de la lengua asturiana? Bueno, a ver, como muérgano que tenga al cargo la normalización lingüística, o sea, el ponerles la norma ortográfica, la importancia es total, y que bueno, en realidad el muérgano rector, ¿no? de este proceso. Si pensamos lo que es la normalización social, bueno, yo creo que ahí ya tiene un peso, pero tiene muchísimo peso la música, tiene muchísimo peso la literatura, tienen muchísimo peso asociaciones como la Xunta pola Defensa de la Lingua o Iniciativa pola Asturiano, periodistas que se comprometen con ello y lo visibilicen, compañías teatrales que se lancen a hacer obras de teatro. Ahí, bueno, pues la academia es una pieza más. Bueno, y non hai que esquecer además que la política lingüística non é competencia de la Academia de la Lengua, é competencia del gobierno de Asturias. Con todo y con esto que acabo de decir, como nada más que llevamos 50 años de movimiento de reivindicación del asturiano potente, digamos, yo creo que la academia simbólicamente es importante, porque por lo menos hay una parte de la sociedad asturiana que reconoce una academia, que reconoce na academia un grupo de xente, estoy pensando non en mí, en los que son mayores que yo, que tiraron muchísimo de ello, que pelearon muchísimo por recuperar el asturiano. Y dentro de esta importancia, al final la academia, como todo órgano,
tiene una financiación, ¿no? Crees que el presupuesto que tiene la Academia ahora mismo da para todo lo que se quiere hacer o debería tener más presupuesto? Bueno, a ver, si facemos unha comparativa con el presupuesto que había hai 6 años, creo, ou 7, pues tase mucho mellor, porque hubo momentos en que había problemas para pagar los sueldos de las 3 personas que tenían, que ocupaban la secretaría técnica, ¿no? O sea, personal administrativo Sí, y sí. bueno. O sea que bueno, el gobierno asturiano está apoyando muchísimo más a la academia y el Ministerio de Cultura está apoyando también la academia en estos momentos, pero evidentemente, cuantas más perres haya, más cosas se pueden hacer. Por ejemplo, la revista Literatura, la revista que llevo yo, están empezando a digitalizarla agora. Y bueno, yo creo que empecé a pedir eso ya va 6 o 7 años. Non había personal, non había los equipos que se precisaban para facelo. Entón, bueno, si queremos realmente pues tener una política, quiero decir en sentido metafórico, una dinámica, digamos, investigadora y de promoción del asturiano ambiciosa, pues vendría muy bien tener más perres, porque todas las perres son para la promoción y el estudio del asturiano, no son para otra cosa. Nada más de escribir, traduces también. Sí. Hicístelo con Cacofonía de Ken Vogel, que bueno, yo leí la novela, y con Cementerio Marín de Paul Valéry. ¿Cómo de difícil y al final trasladar situaciones extranjeras, o sea, situaciones culturalmente diferentes a la lengua asturiana? Y en general, bueno, Sí. en general traducir situaciones de realidades diferentes. Bueno, son casos muy distintos. O sea, cuando faigo traducción de poesía y de poesía un poco antigua, pues, bueno, ye más como pintar. O sea, veolo como un artefacto estético. O sea, los versos que son guapos, pues intento sacar unos versos en asturiano guapos. La pregunta yo creo que pega más para lo que lle una novela como Cacofonía. Una novela que está ambientada en África, escrita en francés, porque bueno, les cosas del colonialismo, la autora Ken Vogel confiesa que ella que non sabe escribir na propia lingua, ella fizo los estudios na Escuela Colonial Francesa, pero todo el universo que retrata é un universo africano y eso obligóme pues a consultar, a estudiar, a consultar, no sé, buscar artículos de prensa, pues en un momento determinado, pues por exemplo, fala de los cortes de youth. Entón, entérome de que en esos países hai cortes de youth de continuo y que claro que eso é un problema tremendo porque todo lo que tienen en la nevera echas ellos a perder y tal. Las guerras, no sé, muchas situaciones que se describen, la religión, ¿no? El vudú, que todo el mundo cree que es de Haití, pero en realidad viene del Cuerno de África. O sea, fueron los esclavos los que lo llevaron a América. Todo eso, pues a mí obligóme, alimentación también, por ejemplo, dichos, refranes y cosas que tenía que estar segura de qué significaban, que non están en el francés estándar de Francia, ¿entiendes? Tenía que estar muy segura de qué es lo que querían decir para encontrar lo que llamamos en traducción la equivalencia pragmática, que es una cosa que non tiene por qué tener las mismas palabras, pero el refrán val para lo mismo, ¿no? Val para transmitir la misma idea. Entonces, bueno, una traducción que lleva acompañada un proceso de adaptación cultural. Y como se llamaría en traductología. ¿Por qué crees que es importante que existan traducciones en asturiano? A ver, la traducción ya es fundamental, lo primero, para dar un material de lectura de calidad y ameno al público lector asturiano, ampliar, digamos, las posibilidades que tenemos de lectura.
pero también lle una manera de traer el canon de la literatura universal al asturiano. O sea, si la xente ve que tú en castellano puedes leer a Shakespeare y puedes leer la Divina Comedia, pero que en asturiano eso non lo hai, eso é totalmente incompatible con que l'asturiano dexe de ser unha lingua minorizada. Una lingua que supera ese estadio de minorización y una lingua que puede ofrecer los mismos productos culturales a los lectores que tendrían una lingua fuerte. ¿Qué dirías a eso, a la xente que, por ejemplo, dice no, ¿para qué va a traducirse si está ya en castellán que se entiende? Bueno, a ver, para empezar eso puede ser así o no, porque algunas de las traducciones que se hicieron al asturiano ya en los años 90, por ejemplo, Peter Handke, el autor alemán, tiene algún libro traducido al asturiano que non estaba traducido al castellano todavía. Y en estos momentos la colección Calume sempre busca obras que non tengan traducción al castellano. O sea que, en realidad esa... Pasó con esta, con la de L'Home de Choque, suena, ¿no? Que non estaba traducida así. Exactamente, L'Home de Choque non estaba traducida. Bueno, pero ninguna de ellas. Ni Cacofonía... a veces sí que pasa que salen en la colección Calume y después salen en castellano, pero ya a posteriori. Bueno, de Ken Bugul había 2 novelas traducidas al castellano y ahora en estos momentos yo creo que también valió la traducción al asturiano porque tradujeron alguna más. Pues mira, por lo menos eso que se da, aporta y valor a ver si lo digo, a la literatura menos conocida, ¿no? En el momento eso de traducir, ¿crees que es más importante traducir estas realidades y estas literaturas que no son tan conocidas que, por ejemplo, yo qué sé, hacer traducciones de grandes obras de la literatura universal que todavía no están traducidas? ¿Qué crees que es más importante? Hay muchos motivos para traducir. El para qué traducir es una de las cosas que se estudia en teoría de la traducción. El traducir las obras clásicas de la literatura universal, como te decía, yo creo que es importante porque simbólicamente ya la manera de poner la lengua al nivel de una lengua fuerte. Pero políticamente tiene muchísimo interés traducir las literaturas postcoloniales, la literatura feminista, literatura que trata, por ejemplo, L'Home de Choque, o sea, obras basadas en la Revolución del 34, acontecimientos históricos de este tipo. Bueno, hay, igual que la literatura vale para muchas cosas, la traducción vale para muchas cosas. Yo creo que lo que tiene que haber es variedad, y en estos momentos está viéndola. Podríamos hablar también de la literatura juvenil. Sí, claro. Claro, a mí me parece interesantísimo lo que hace la editorial Radagast. Claro que los niños y niñas pueden leer a Harry Potter en castellano, pero lo interesante es que lo pueden hacer en asturiano, porque ¿cómo vamos a conseguir formar un público lector si el tipo de cosas que ellos pueden entrar a ellos por el huello, que muchas veces sí lo que tiene versión cinematográfica, no lo tienes en asturiano? Claro. Tienen que haberlo en asturiano. Como el Hobbit también, parece que se reeditó hace poco, ¿no? Sí. Por Trave, traducido, sí. Y Asterix, y Tintín, y... Sí, bueno, los de Asterix son míticos, sabíalos cuando era yo pequeño todavía. Y Roald Dahl, por ejemplo, que también hay varios libros traducidos al asturiano. Entonces, bueno, muy importante eso. Además, literatura juvenil, que igual ya basta con que faigas eso, un Harry Potter, de algo que ya os presta al público más mozu, para metellos ya en yerno asturiano y entrar en el mundo de lo que lle la literatura juvenil en asturiano, que para mí lle de las... O sea, también de lo mejor que hay. Al final yo creo que traducirlo, ese sobres, lle eso, da ellos el paso para que yo pasen a leer la literatura juvenil propia de aquí, que no tiene nada que envidiar y que está muy bien fecha y es algo, yo creo que se destaca bastante. Bueno, y que lo que acabas de decir y es la estrategia de captación de lectores y de formación de lectores
que se usa en el sistema educativo con los rapacinos y rapacines, ¿no? O sea, quien entiende un poco del tema sabe que non pasa nada por regalar obres superconocidas. No sé, no creo que haya mucha xente en los institutos que piensen que tienen que leer a Lazarillo en estos momentos. Yo creo que si te enteres de que están yendo Diverxente o los Xogos de la Fame o tal, aplaudes de que te han yendo eso, ¿no? Bueno, por cierto que los Xogos de la Fame tienen un altísimo nivel de léxico. E é literatura juvenil, pero non lle fácil. Entonces, esa é a zanahoria que pones, y si tú a través de esos bestsellers consigues enganchar, consigues crear lectores, el siguiente paso y evidentemente leer ya las literaturas nacionales, ¿no? Nuestras. ¿Qué opinas eso de estos nuevos bezos de lectura? Vamos a pasar de la literatura juvenil a eso. Nuevos bezos de lectura, ¿no? Por ejemplo, a través de plataformas, de plataformas tipo Audible, demás, tema de audiolibros, tema de cómo lleguen muchas veces libros por recomendaciones por TikTok, por redes sociales. ¿Qué opinas de estos nuevos bezos de lectura que al final, bueno, hoy en día con la tecnología, con las redes, está camudando todo, ¿no? Pero ¿qué opinas de estos nuevos bezos? Pues a mí todo lo que sea invitar a la xente a leer e a falar a leer pareceme bien. O sea, yo, de verdad, por exemplo, a mí nunca me interesó les novelas de amor, la literatura romántica. Y ahora les mocines consumen muchas novelas románticas. Pero eso non tiene nada de nuevo. Lo único que pasa é que agora, bueno, que está pegando más fuerte, porque esto va, ya sabes, ¿no? Y la ley del péndulo. Pero, bueno, lo que facía Colin Tellado en la época de mi madre, pues ahora lo que pasa es que hay una influencer que ellos cuenta, que ellos fala de esos libros en un vídeo de TikTok. Pero y lo mismo, o sea, hay que ser, no sé, abiertos, hay que estar abiertos a la literatura popular y evitar los comportamientos, vamos a decir, de soberbia intelectual. Porque, bueno, tú si pienses, no sé, por ejemplo, Sartre, gran filósofo, y era forofo, o sea, y leía continuamente novelas negras y novelas de detectives. O sea, que te guste eso non significa que non te vaya a gustar algo más difícil. Eso é como decir, si estudias asturiano non vas a aprender inglés. No, a ver, na cabeza caben esas cosas. Y hay momentos para todo ello, ¿no? ¿Cómo ves? Bueno, tú estás en un instituto, tienes xente mozo cerca. ¿Cómo ves la relación de esta generación con la literatura? ¿Crees que es verdad eso de que cada vez llevemos menos y demás? A ver, nunca cabe duda que el vivir en un mundo tan audiovisual y tan digital está notándose. Yo diría que más que en que ellos guste la literatura, no ellos guste la literatura, y es que cuesta ellos mucho leer. O sea, lo que lle la acción cognitiva de leer cosas escritas. Eso está notándose. Y bueno, pues eso tiene efectos. Ya se empezó a notar. De la que llegó Internet coincide con un momento en que se ponen de moda los microrelatos. Bueno, yo creo que eso non é casualidad. Y después llegaron a ser tan pequeños que coincidían más o menos con la extensión de los tweets. Non creo que sea tampoco por casualidad. Entonces, bueno, el tener tantas cosas para entretenerse, ¿no? Fai que el tiempo que dediquen a la lectura, a la letra escrita, y es más pequeño, y entonces, bueno, pues cuesta ellos más leer. Eso estamos notándolo. Y eso nótase también en la redacción. Lo que pasa es que después siempre hay y siempre habrá xente que son, bueno, que tienen con 15 años una cantidad de lecturas atesoradas ya que mete miedo, ¿no?
Eso sigue habiéndolo y siempre lo habrá. Y encima agora con muchas máis facilidades para acceder. Porque podes descargarte cosas, hai máis bibliotecas. Entonces hai xente mozo que sabe muchísimo de literatura tamén. Precisamente con xente mozo tamén fálase mucho de que tenemos casi que un vocabulario propio, ¿no? Una xerga propia de la xeneración que, bueno, realmente todas las generaciones tuvieron la su propia xerga, ¿no? Yo quería preguntarte qué opines tú, ya como lingüista y como miembro de la academia, ¿qué crees que debería hacerse con estos nuevos palabras del vocabulario de la mi generación, que muchas veces, bueno, son anglicismos, otros son adaptaciones de palabras que existen? ¿Qué crees que se debería hacer con ellas? ¿Deberían incluirse ya directamente, esperar unos años? Yo creo que con los neologismos, y más cuando formen parte de les xírigues xuveniles, hai que pasarles, digamos, pela peñera del tiempo. Hai que esperar, porque hai palabras que se ponen de moda a tope unha temporada y de repente desaparecen. Entonces, bueno, a veces non hai que darse demasiada priesa. La Real Academia de la Lengua Española, por exemplo, últimamente para mí está dándose demasiada priesa. ¿Tiraste mucho de los pelos cuando ibas a falar a la xente en el instituto y demás? Bueno, yo en el meu instituto yo creo que falen bien. Sí, no... Falen bien. A ver, y é que yo creo que la dificultad agora, por falta de exercitación, está siendo la lectura de textos escritos. Pero las competencias de lengua oral son buenísimas, porque los guajes de 10 años están grabándose, Claro. por ejemplo, no sé, xogando videoxuegos ou facendo vídeos de TikTok e tal. Entonces, la desenvoltura que ten agora la xente falando non la tenía na mi época. Date miedo todo el avance que está teniendo el tema de la inteligencia artificial en la materia creativa. O sea, hace unos años cuando salió, escribíate una redacción para clase y notábase mucho, pero en la materia creativa cada vez avanza más y cada vez que más imperceptible que está generado con inteligencia artificial. Date miedo, ¿crees que va a poder de algún momento camudar eso, que se también a publicar libros fechos con IA, además? Sí, la inteligencia artificial dame miedo, pero al mismo tiempo pienso que no se puede luchar contra este progreso tecnológico y que va a traer también cosas muy positivas. Una aplicación, por ejemplo, a la medicina, y un ejemplo claro. No me preocupa tanto la parte del sistema educativo, porque, a ver, ¿qué diferencia hay entre que mandes una redacción y la faiga la madre a que la faiga la inteligencia artificial? El fraude ya existía. Entonces, si lo que tenemos miedo agora é que la xente non faiga los traballos, non faiga las redacciones ou esas cosas, pues que les faigan en clase delante de ti. O sea, creo que las clases deberían ser más prácticas y esos traballos de investigación tendrían que estar faciéndose en clase y de esa manera evitarías el fraude. Si van a acabar la inteligencia artificial faciendo libros, seguro, pero non sei que se puede facer. Estou lendo agora la última novela de Ricardo Menéndez Salmón y describe un mundo con androides que ya son, imposibles de diferenciar de los seres humanos, ¿no? Yo creo que eso está desde la ciencia ficción de los años 40-50, bueno, antes, si pensamos en Orwell, por ejemplo, esa posibilidad de acabar viviendo un mundo comandado por las máquinas y una distopía que, claro, a quien non lle preocupa. Llegó guapo hasta para escribirlo. Sí. Falando un poco más de tema de todo lo que lleva la literatura comercial, ¿no?
estos libros básicamente fechos ya non por personas, sino por un grupo de xente pensando en lo que engancha, no que vende e demás. Onde crees tú que está el límite entre la yende para diferenciar la literatura de calidad, la literatura, por decirlo de alguna manera, normal, ¿no? De una literatura comercial? A ver, la literatura comercial suele ser casi siempre literatura fácil, de fácil lectura y relacionada con algún tema que en la sociedad en ese momento pues esté muy de moda, ¿no? Interese mucho. Pero bueno, antes falaba de que non hai que despreciar, non hai que tener soberbia intelectual e despreciar la literatura popular. Bueno, lo que me da pena ye de qué manera el capitalismo se apoderó del mercado literario. Estoy usando mercado literario como tecnicismo, ¿no? Y seguramente habrá gente que escriba muy bien, que nunca van a llegar a publicar ni a ser conocidos, y de lo que se trata ya de llenar los escaparates de las librerías de libros casi siempre traducidos, que se sabe que por esa facilidad de lectura y por el tema que traten, ¿no? Dan Brown, por ejemplo, ¿no? Pues que van a venderse como churros. Da pena, pero la literatura va a aguantar eso. Claro, porque en el siglo XIX y principios del XX la gente lo que leía eran los folletines, que eran novelas que salían a cachos en los periódicos y que eran todo crímenes horribles, secuestros, niños que se perdían y que aparecían 5 años después y encontraban a los padres. Siempre hubo eso. Y habíalo, y al lado pues tenías, yo qué sé, a Federico García Lorca, ¿no? Sí. Ya para ir terminando, ¿cuál es la falta de ortografía de estos comunes, ¿no? que más te saca de quicio, Vela? A mí non me saca de quicio les faltes porque tendríalo claro, porque, o sea, siendo profesora de lengua, estoy corrigiendo todo el día sin parar. Dame mucha rabia absorber con V. Que val para el castellano y val para el asturiano, ¿no? Sí. O sea, non sé por qué hai tanta xente que lo escribe con V. Pero lo que son, no sé, relacionado con reglas de acentuación o con las normas de la academia, a ver, eso é unha convención. Hai xente que lo domina e hai xente que non lo domina, tampouco yo me enfadase. Si agora mesmo pasa cualesquier cosa demás, que yo qué sé, va a caer la rede, va a quemarse una oficina y solo puedes salvar 2 de los 2 poemas, ¿cuáles salvarías? Pues uno de ellos sería Alex, un poema que se titula así, o Alexei, no sé, estoy en duda. Son 2 poemas que escribí al mi fío cuando lo adopté en Ucrania. Y el segundo, no sé, la verdad, alguno de orfandad seguramente. ¿Cuáles son para ti digamos, los 2 escritores favoritos dentro y fuera de Asturias? Siempre me costó muchísimo lo de los escritores favoritos, porque en cada momento que me preguntes voy a tener un escritor o una escritora favorita. A ver, a mí últimamente interésame mucho lo que escriben las mujeres y interésame mucho también autoficción y obras de tipo periodístico que están a medio camino entre la literatura y el periodismo. Voy a citar nombres, non puedo citar uno. Interésame, por exemplo, Svetlana Alexievich, Leila Guerrero,
Guerreiro, non estoy segura. Cristina Rivera Garza, estoy yendo cosas de ese tipo. ¿Y decías alguien de aquí, de Asturias? Sí. Preguntásteme. Sí. Gústame muchísimo Pablo Antón Marín Estrada, la poesía. Pues con esos dos nombres quedámonos. Hay más, pero bueno, yo reivindico Pablo Antón. La novela en asturiano que recomendarías a todo el mundo, independientemente del gusto que tenga, además. Pues yo, cuando me pregunten, siempre yo soy potestas. Porque no falla. Sí. O sea, gusta a todo el mundo y tal. Yo llevé Milo el año pasado y sí, además llegué larga, pero faese te corta, vamos. A ver, si me lo preguntaran profesores de lengua del instituto, de lengua castellana o de lengua asturiana, diría yo es la historia universal de Paniceiros, porque yo creo que es lectura obligatoria. Pero muchas veces que llega la gente y dice, oye, yo nunca hay nada de narrativa en asturiano y tal, ¿qué me recomiendes? Potestas no falla. Llegué además, bueno, Xulio tuvo aquí unos cuantos programas y falábamos esa manera de agarrar cosas tan complexas de entender como ya una mentalidad medieval y adaptarlo. Bueno, ya que aclarase en la sinología. Sí, esa es otra ya, la investigación, época, sí. O sea, yo la literatura, o sea, la historia medieval siempre me costó mucho entender quién era fiu de quién era el padre, quién era la prima, quién era la hermana, que no sé qué. Entonces, bueno, fízose con ello y saca pues una intriga, bueno, que engancha muchísimo, ¿no? Y que encima pues invita a la reflexión sobre la historia de Asturias. Pues sí. Bueno, muchísimas gracias. Ya para afinar como última entruga, la que hacemos a todos los invitados e invitadas, ¿cuál es la tu palabra preferida del asturiano? Añada. ¿Por? ¿Tiene algún significado especial o...? Y es lo que me vino, cerré los huellos y es lo que me vino, porque como nunca me lo planteé, cuál era la palabra, pues seguramente porque me trae recuerdos guapos, personales. Pues con añada cerramos el programa de Güey. Muchas gracias, Marta, por estar aquí. Muchas gracias a los que vos quedasteis hasta el final y nada más que decir. Vuelve la temporada de verano y en una semana volvemos a tener programa. Gracias.